Buenas tardes a todos y bienvenidos a este salón de actos del Obispado de Alcalá de Henares, que hemos convocado para presentar los 3 volúmenes que recogen las homilías que durante la pandemia don Juan Antonio expuso en las diferentes homilías y mensajes. Es una alegría poder volver a mirar aquel tiempo que fue tan duro, tan dramático, trágico para todos nosotros en cierta manera, poderlo mirar ahora desde la luz del Evangelio y de la predicación del Evangelio durante ese tiempo. Seguro que a muchos de ustedes les hicieron mucho bien estas homilías, como pues algunos me han testimoniado, y esto pues les mueve también a venir a adquirir los libros y a escuchar esta presentación. Así que muchísimas gracias. Doy la palabra a don Juan Manuel Cabeza, presidente de la Asociación Misioneros de la Santísima Trinidad y decano de la Facultad de Teología de Derecho Canónico de San Damaso. Muchísimas gracias, don Jesús, señor administrador apostólico de esta diócesis de Alcalá, querido también don Juan Antonio, obispo emérito de Alcalá de Henares, autoridades de la diócesis, miembros de la Fundación Regina Coeli, señoras y señores. Tenemos en nuestras manos 3 libros que creo que tienen un contenido, una historia y un autor que podemos calificar por lo menos de singulares, yo diría mejor maravillosos. Desde luego poco frecuentes en nuestra sociedad, bastante paganizada, secularizada y consecuencia de eso también deshumanizada. El contenido de estos 3 libros es un resumen sencillo, profundo, bien ordenado de todas las verdades de la fe y de cómo se debe vivir la vida de la gracia, es decir, la vida de Cristo en medio de nuestro peregrinaje terrenal. Podemos afirmar que es un compendio de los mandamientos de Dios que hemos de guardar y vivir para alcanzar la vida eterna. La historia de estas homilías es que han sido pronunciadas durante el periodo de confinamiento ordenado por el Gobierno de España entre el 15 de marzo y el 21 de junio del año 2020, ante la amenaza de la pandemia provocada por el COVID-19. Semejante episodio histórico de inseguridad y de miedo colectivo no se había vivido en el mundo occidental desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y estas predicaciones no han sido elaboradas en la seguridad y tranquilidad de un refugio antiepidemias, sino precisamente por un pastor de almas que ha acudido todos los días a su catedral, al templo más importante de la diócesis, para dar testimonio de la fe y sostener a los fieles en los momentos de peligro en que tantos necesitaban más que nunca la cercanía de los sacerdotes, de los sacramentos, de la palabra de Dios, ante la posibilidad del peligro de morir o al menos de enfermar gravemente. En efecto, es cierto que había que poner medios extraordinarios para evitar el mayor número posible de muertes y de enfermos, pero no es menos cierto que para un cristiano no le sirve de nada salvar la vida temporal si pierde la eterna, como el Señor nos dijo en el Evangelio. Por eso no se puede abandonar la práctica de la vida cristiana virtuosa y sacramental en una situación de peligro de muerte, sino todo lo contrario, si cabe, aumentarla. Pues el autor de estos libros es el obispo ahora emérito de la diócesis de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Reig Pla, que queriendo ser auténticamente un pastor que da la vida por las ovejas, en vez de pensar en su interés personal, antepone su deber de dar la vida por el rebaño a todo lo demás y no deja de celebrar todos los días el culto público y sostener la esperanza de sus feligreses. Por edad podía haber alegado fácilmente que era una persona de riesgo para quedarse en casa y enseñar la doctrina cristiana o celebrar la Santa Misa a través de Internet. Sin embargo, él ha preferido el estilo de la Iglesia que vemos en los Hechos de los Apóstoles, de la Iglesia de los santos de toda la historia, de la Iglesia en salida que nos propone el Papa Francisco
y ha ido al encuentro de sus fieles cuando más necesidad tenían de él, mezclado con sus ovejas sin importarle el riesgo corrido. Quien lea este libro puede tener un magnífico y condensado compendio de vida cristiana. Este libro sirve como catecismo, como libro de lectura espiritual y como libro de formación moral y espiritual. Detrás de tan sabia doctrina y exposición se aprecia que lo que aquí se afirma es fruto de muchas horas de lectura, de meditación, de vivencia, en el sentido más hondo de la palabra, de manera que no se nos entrega un texto muerto, sino una palabra viva, que nos interpela, que nos impulsa a vivir lo que ya descubrimos en vida de aquel que lo explica. ¿Qué diferencia existe entre la palabra creída y la palabra vivida? Pues este libro nos enseña el modo de actuar de Dios, el cual siempre que permite un mal, lo hace para obtener un bien superior en aquellos que le aman. Cada año me impresiona más la frase del pregón pascual en la que se dice: feliz la culpa que mereció tal Redentor. La Iglesia, esposa de Cristo, que odia el pecado, contempla con asombro que Dios solo permite el mal para hacer que el bien crezca mucho más y sea mucho más maravilloso el bien que se realiza, como hemos visto también ahora en este caso concreto. En efecto, en estos últimos años tan castigados por pandemias, guerras, asesinatos masivos de tantos inocentes en el seno de sus madres o en los asilos y hospitales, en este siglo que se ven tantas apostasías colectivas, fracasos de vida a nivel de sociedades enteras, también surgen santos maravillosos, ejemplos sublimes de vida, héroes dispuestos a entregar sus vidas al servicio de Dios y de los hermanos. El pueblo de Dios reconoce a Cristo en sus imágenes vivas y lo sigue. Recuerdo como un botón de muestra la misa celebrada el 3 de mayo por las víctimas del COVID de la Catedral de Alcalá de Henares, que en distintas plataformas de Internet fue seguida por cerca de 500.000 de personas. Y por eso surge la idea de este libro. Precisamente la historia de estos 3 libros es personas que oían a diario esas homilías de don Juan Antonio, incluso algunas de ellas ponían por escrito notas porque les ayudaba a su vida y empiezan a decir: ¿no se podría recoger estas enseñanzas en un libro? Y ahí empieza toda la historia, con tantas personas maravillosas que han querido colaborar libremente y poniendo todo su esfuerzo, su empeño, su tiempo, sin querer cobrar nada. Pido, por lo tanto, a la Santísima Virgen que bendiga estos libros, que multiplique su buen fruto en medio del pueblo de Dios. Don Juan Antonio la ha tenido siempre presente en su vida, la Santísima Virgen. Ya lo vemos en su mismo lema episcopal: «Móstrate esse matrem», muestra que eres madre. Lo ha mostrado también haciendo crecer en el señor obispo el corazón de Cristo, su Hijo, para que sea imagen suya y continúe su obra a través de él. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer en nombre propio y en nombre de tantos fieles que me consta que así lo piensan, su incansable entrega al ministerio episcopal, ahora que le ha tocado ya el momento de la renuncia por motivos de edad. Le pido al Señor por él y le doy gracias por ser transparencia de Cristo, modelo de santidad. Gracias por atender de manera tan entregada, cercana a sus fieles. Gracias por promover iniciativas en todos los ámbitos de la vida cristiana y humana, sabiendo captar las necesidades, los valores del hombre de hoy, iluminando la realidad cultural y terrena desde el Evangelio de Cristo. Gracias por defender valientemente a la Iglesia y a los fieles que quieren vivir de acuerdo con su fe, sin retroceder ante la persecución de los enemigos. También agradezco a la Fundación Regina Coeli el esfuerzo hecho para que estos libros hayan podido salir a la luz, porque creo que suponen un enriquecimiento de nuestras bibliotecas, del panorama cultural y editorial en la Iglesia y en la sociedad de España.
Detrás de esta obra está el trabajo intenso y callado, desinteresado de un buen equipo de personas de fe, que viven ciertamente amando al Señor, y profesionales de la educación y de la cultura que, deseando dar gloria a Dios y ayudar a la salvación de las almas, han echado aquí muchas horas de su tiempo libre y quitándolo muchas veces de su descanso para poner por escrito lo que fue proclamado oralmente sin apoyo de un texto base. El tiempo dedicado a la transcripción ordenada de las homilías episcopales ha sido un tiempo muy bien ocupado. No dudo que este sacrificio le será abundantemente retribuido por aquel que es sumamente magnánimo y nunca se deja ganar en generosidad. Por lo tanto, quiero aquí citar y agradecer el trabajo sacrificado realizado por Concepción Grajera Serrano, Beatriz Velasco Maturana, Mónica Tapia España, Álvaro Brea Ursa y Damaris Mora Huerta en la transcripción, corrección de los textos, cambios del estilo oral al escrito, así como señalando posibles aspectos de la dicción que podían ser mejorados para la publicación. Por último, doy gracias a David Castillejo Montón, secretario de la Fundación Regina Coeli, que ha dedicado innumerables horas a la coordinación de todo el trabajo. Hoy, por razones de salud de su esposa, no ha podido venir aquí. Los prólogos para las obras han sido escritos por don Juan Antonio Perteguer Muñoz, por don José Francisco Serrano Ceja y por un servidor. Pues a todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Jesús. Muchísimas gracias, don Juan Manuel Cabezas. Yo quiero que este acto de esta tarde sea un homenaje a todos los que murieron durante este tiempo de pandemia. Mi primer recuerdo va para todos ellos. Y le he pedido después a don Jesús que cuando concluya el acto recemos un responso por las llamadas así víctimas del COVID-19. En segundo lugar, quiero agradecer todo lo que ha ido recordando don Juan Manuel. Yo solo puse una condición, y es que yo no iba a corregir el texto. Si ellos querían tomar la iniciativa de editar lo que yo había hablado en las homilías, pues les daba libertad para poder hacerlo. Y que, en este caso, la responsabilidad es mía, pero comparto con ellos todo el trabajo que han hecho. Estoy muy agradecido al trabajo realizado. Como comprenderéis, es un texto, diríamos, que no está redactado en un despacho, sino que es vivamente proclamado como homilía. Entiendo, solo he podido ver el primer tomo, ahora veo los tres, que es un lenguaje directo, es un lenguaje fresco. Han tenido que poner muchos puntos y comas para poder enlazar lo que yo iba diciendo. Supongo que a lo largo de los tres libros pues habrá de todo, un poquito, pero yo os invito a que esto sea homenaje a aquellos que murieron y después también memoria de algo que fue para nuestra diócesis un tiempo verdaderamente de gracia. Por tanto, querido don Juan Manuel, a todos los que usted ha nombrado, muchísimas gracias, a los que han hecho los prólogos igual, y gracias particulares también a don Manuel Aróstegui, que lo vi presente, porque le comenté al menos, mire, lee el texto, si hay alguna cosa que no proceda, suprímelo, y él lo pudo revisar y me ha dicho que estaba muy agradecido por lo que hay aquí escrito. Bueno, pues esto era, en primer lugar, un agradecimiento a los que han hecho esto posible. La primera homilía comienza en el mismo día en que se nos da el decreto de alarma. Yo la semana anterior estuve en Italia y me llamó la atención que al bajar allí al aeropuerto ya veía a las personas con las mascarillas y digo, bueno, esto en España no se nos están dando todos los datos de aquí qué está pasando, ¿no? Incluso el congresito que tuvimos en torno al Instituto Juan Pablo II, pues ya las personas venían con mascarillas y aquí estábamos todavía con el acto del 8 de marzo y estábamos envueltos, diríamos, en una nube de lo que estaba pasando en el mundo. De tal manera que cuando se hace el decreto de alarma, después de la experiencia vivida en Italia, y digo, aquí hemos de poner una respuesta muy limpia y muy clara por parte de la Iglesia. Porque, como decía muy bien don Juan Manuel, después de la Segunda Guerra Mundial no hemos tenido, al menos en mi generación, ninguna experiencia de algo que afecte a la sociedad en general y que fue puesto en ese decreto de alarma y que creó una respuesta de shock.
en todos los que vivíamos, particularmente aquí en España, a quienes yo me dirigía. Es verdad que esto del Internet hace que después me llegaran cartas de todos los 5 continentes que iban siguiendo las homilías y de muchos agradecimientos, incluso de estar agradecidos a la labor que realizaban las hermanas junto con la parroquia de San Pedro, la catedral, que no solo ofrecíamos la Santa Misa y las homilías, sino que todas las tardes nos reuníamos para rezar juntos el rosario, para tener vísperas ante el Santísimo y después la celebración de la Santa Misa. Pero después de leer el decreto de alarma, de ver que estaban permitidos los actos de carácter religioso con las medidas sanitarias oportunas, incluso los actos civiles, miré a la tradición. O sea, ¿qué ha hecho la Iglesia en estos momentos? Mira por donde hay un texto de 1519 donde en la peste bubónica, aquí en Alcalá de Henares, se narra cómo todos los sacerdotes de la magistral salían a las calles a atender a los apestados. Y esto es lo que me dio a mí una luz para decir templos abiertos, mismos horarios, servicio de auxilio a los fieles en todas las dimensiones. Que no les falten los sacramentos de la salvación, que no les falte la predicación de una palabra de esperanza para vivir este momento, que es una situación límite, es lo primero que digo en la primera de las homilías, y después activar los servicios tanto de Cáritas como de Pastoral de la Salud, que veo aquí también a las personas encargadas y que yo estoy muy agradecido a la respuesta, diríamos, que en ese momento podíamos imaginar, sin saber exactamente aquello, cuánto iba a durar. Escribí al secretario de la Conferencia Episcopal para decir, mira, entiendo que esta situación reclama de nosotros una respuesta que sea verdaderamente lúcida, que sea integral, en el sentido de que este momento va a ser difícil, no podemos nosotros dejar de ofrecer los auxilios divinos a los fieles y hemos de tener, diríamos, una respuesta en que hagamos evidente que sin Dios no podemos salir adelante en una situación que pone tantos interrogantes en el corazón de las personas. Y luego ya tomé mi decisión propia de obispo particular para nuestra diócesis. Bueno, ¿qué pasó? Que hubo una reacción de shock y de miedo. Se nos ponía en una situación que después ya, dentro del ámbito de lo que es la vida política en España, incluso no era del todo legítima, como fue ese confinamiento y esa, diríamos, prohibición de transitar de un lugar a otro. Sí, era legítimo poner todas las medidas sanitarias, y así lo hicimos en la catedral. En la catedral yo tengo que dar gracias a todos aquellos que, como servicio para las celebraciones, limpiaban los bancos todos los días, ofrecían los medios para limpiarse las manos, para limpiar todos los vasos sagrados, para tenerlo todo dispuesto, para que hubiera un servicio de acogida, pero era una experiencia colectiva de miedo. Y el miedo es verdaderamente algo tremendo en las personas cuando se vive de una manera así general. ¿Y cómo se afronta el miedo? Bueno, podíamos dejar a las personas, diríamos, que cada una se apañase como pudiese y que no hubieran palabras que resonasen de manera directa, continuando la humanidad de Jesucristo desde la Encarnación y haciendo presente en persona del obispo y de los sacerdotes el rostro de la humanidad de Cristo. No simplemente la dimensión espiritual, que es la más importante, sino la carne. Continuar el proceso de encarnación de Jesucristo que se hace presente en medio de un pueblo y le ofrece su rostro, su palabra, su carne, que ahora son los sacramentos. Todo eso es lo que me vino a mí a la mente y por eso digo que la primera homilía comienza el mismo día del decreto de alarma. Una primera denuncia a aquella situación. Dentro del decreto de alarma se habló, recordadlo bien, de los servicios esenciales. ¡Qué ironía! Y es que la misión de los sacerdotes, la palabra, los sacramentos, los auxilios divinos, no son servicios esenciales. Que yo me golpeó la mente y el corazón. Es una injusticia. Es un reductivismo de lo que es la propia realidad de la persona, es un olvido de su dimensión trascendente, es un olvido de su dimensión religiosa. Era un tratamiento injusto. ¿Qué hicimos para vivir esa situación? Pues alertar a los sacerdotes, decirle que tomaran todas las medidas prudentes, ofrecer salvoconductos para que vinieran las personas a los templos. La catedral continuamente teníamos la policía a la puerta.
personas que venían de Madrid y tenían salvoconducto para poder celebrar, porque querían encontrarse realmente con la Eucaristía y con la carne de Jesucristo y poder tener un confesor a distancia para poder confesar los pecados y tener palabras, diríamos, que engendraran en nosotros, más allá del miedo, la virtud de la esperanza, que es una virtud teologal, que no la podemos ofrecer nosotros. No lo puede ofrecer el hombre, no lo pueden ofrecer los servicios sanitarios, no lo pueden ofrecer las autoridades políticas. La esperanza es una virtud teologal. Solo Dios nos puede poner en el corazón la esperanza ante una situación límite que, como digo en la primera homilía, pone inmediatamente en evidencia lo que hay en el corazón de cada persona. Y en el corazón de nuestros políticos no estaban los servicios religiosos. Es verdad que el decreto de alarma no dice que no se puedan realizar con las medidas y 1 metro de distancia, etcétera, tanto para las concentraciones reducidas de lo que eran los actos civiles como los actos propiamente eclesiales. Pero insisto, es un reductivismo antropológico muy serio el que nunca ninguna de las, diríamos, acciones y pronunciamientos de nuestras autoridades nunca tuvieran en referencia a la dimensión trascendente y religiosa de la vida, menos que nombraran el nombre de Dios. Pero es más, es que hubo un ocultamiento deliberado de la muerte. Es verdad que no se puede crear situaciones de pánico colectivo. Y eso la prudencia lo dice. Pero eso es una cosa y otra cosa es ocultar la muerte. Ocultar la muerte. Y tantas personas que me escribían que ni siquiera habían podido despedir a sus familiares, ni siquiera sabían en qué ataúd estaban. Todo esto, verdaderamente, podemos estar muy complacidos a las palabras que continuamente nos repiten todos los televisores y todas las radios. No es verdad. ¿O es que nos acordáis de Antígona? Antígona le prohibían que enterrara a su hermano. Y ella se jugó la vida porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, enterró a su hermano y luego se suicidó. Y estamos en los paganos, no estamos en los cristianos. Esto lo vivimos con las creaciones de nuevo lenguaje, porque se apelaba a la nueva normalidad, hemos de aprender a vivir en la nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad? Olvidar la dimensión trascendente de la persona y la dimensión religiosa, el destino eterno de cada uno de nosotros. La nueva normalidad que se nos introduce en la ley de la eutanasia, sin siquiera debate, en las leyes que han seguido después, esa es la nueva normalidad. Todo esto merece una palabra de reflexión para la Iglesia al interior de sí mismo y también para los laicos, sabiendo en qué sociedad vivimos y qué es lo que hemos de afrontar. Y lo que más me dolió, porque llamaban a Vicky continuamente, estoy describiendo la situación, después hablaremos de los libros, es la negación a querer celebrar un funeral de Estado. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? España es un pueblo de tradición fundamentalmente católica, donde hemos sido sembrados con la sangre de tantos mártires, donde ha habido tantos confesores y tantos santos, y dentro del conjunto de lo que es Europa, si en algo nos hemos distinguido es por ser un pueblo de profunda tradición católica que ha llevado la fe a los pueblos hermanos de Hispanoamérica, etc. El empecinamiento de sustituir un funeral de Estado con un acto de características masónicas en la Plaza de Oriente, todos alrededor allí, autoridades europeas incluidas, en torno al fuego. No. Eso no responde a lo que es el alma. Tantas personas con toda la libertad pueden no ir a un funeral de Estado, pero tantos funerales de Estado se han realizado en Europa y no podía ser en España. Eso me dolió y lo tengo que denunciar esta tarde. ¿Qué falsedades puso en evidencia la pandemia? O sea, ¿qué desveló la pandemia? Desveló la falsedad, la mentira de lo que significa una reducción antropológica seria de llamar a la persona simplemente individuo. El individualismo que no hace justicia a lo que es la persona. Y la afirmación, ahora mismo ya sancionada por el Tribunal Constitucional, en la última de las acciones que ha hecho respecto a la eutanasia, afirmando la autonomía radical del individuo. Mentira. ¿Quién se ha dado la vida a sí mismo? La persona es sustancialmente unidad cuerpo-espíritu, pero en relación fundante con Dios, que es quien nos crea y nos infunde el alma, con nuestros padres que nos han dado la vida y con todos aquellos que forman el contexto en el cual vivimos nosotros. Olvidar eso es un reduccionismo antropológico serio. Y por tanto, el individualismo ante una pandemia, ¿qué hace? Había que ver la cantidad de personas que vivían solas y que no podían ellas solucionarse el problema. Y por eso yo insisto, Cáritas, Pastoral de la Salud, el teléfono para las personas que pudieran ser atendidas y ejercer como buenos samaritanos. Pero es mentira.
Están proclamando todos los días el individualismo y la autonomía radical del individuo, insisto, es mentira. Como es mentira el cientifismo. La ciencia arregla todas las cuestiones. ¡Que no! El planeta nos ha dañado y nosotros estamos continuamente evocando la grandeza y la belleza. Claro que sí, del planeta es obra de Dios, faltaría más, pero está dañado y nos daña. ¿Y la pandemia qué es? Y la ciencia lo tiene todo previsto y es verdad que podemos vivir en la seguridad de todo previsto porque no va a pasar nunca nada. Mentira. Claro que hay que elogiar la ciencia, hay que elogiar la tecnología y todo lo que puedan poner al servicio del hombre dentro de lo que significa la propia realidad de la naturaleza de la persona y lo que significa vivir en relación y vivir en comunión con otros. Pero el cientifismo es otra de la mentira y la tecnología no lo tiene todo previsto. Y es más, ahora, como está caminando por los grandes, diríamos, poderes financieros que lo promueven, lo que quieren es acabar con la naturaleza de la persona y abocarnos al transhumanismo, después al posthumanismo. Y eso lo desveló la pandemia, todo previsto, los grandes poderes, los grandes... No, todo previsto, no. Sin Dios no vamos a ninguna parte, queridos amigos. Por tanto, no hay tecnorredención. Amigos, que no hay tecnorredención, a ver si os enteráis. Y es lo que se nos quiere proponer continuamente, ¿no? Ciencia, tecnología, por tanto, tecnorredención de las realidades inconclusas que somos nosotros. Que no hay tecnorredención. Más bien hubo miedo, hubo un shock. Y las consecuencias todavía no las vemos totalmente desarrolladas. Las grandes plataformas pues, se forraron con todo lo que significa no poder salir de casa, estar todos pendientes del móvil o del televisor o de las tablets, y han hecho, diríamos ahí, y promoción de tantas y tantas cosas, entre ellas de la pornografía. Por tanto, esto del Estado providente y protector, la sociedad llamada así enfáticamente del bienestar, tiene sus fallos y tiene sus imprevisiones. Y en estas ocasiones fueron verdaderamente graves, porque ni siquiera el personal sanitario tenía los medios suficientes para poder tratar en los hospitales, en las UCIs, lo que estaba pasando. Ni tenían los medios para que el auxilio divino en los hospitales pudiera llegar a través de los sacerdotes de hospital y todos aquellos que necesitaran en un momento de consuelo una palabra definitiva como son los sacramentos. Y luego la manía de crear una nueva lengua, con esto que yo he dicho antes, la nueva normalidad. Es otra falsedad. No hay nueva normalidad, hay atropellamiento de la sociedad con tantas y tantas dimensiones que podríamos incluso extendernos. ¿Cuál es la respuesta que dimos en la diócesis de Alcalá de Henares ante este panorama? Que después intentaré profundizar rápidamente de una manera así sucinta. Templos abiertos y con los mismos horarios. Lo siguieron así todos los sacerdotes, pues es una labor ingente. Yo llamé por teléfono a todos y cada uno de los sacerdotes. Estuve pendiente de que no se desanimaran, de que no tuvieran miedo. Después hicimos lo que podíamos hacer y cada uno pues sabrá, yo no estaba vigilando en ningún sitio, pero sí al menos la consigna era muy clara. Inmediatamente, y eso tengo que agradecer solo a los jóvenes de la parroquia de San Pedro y al mismo sacerdote, don Fermín: Señor obispo, hemos de bendecir con el Santísimo nuestra diócesis. Y nos subimos al campanario. Y allí pusimos a San José y con el Santísimo y la letanía de los santos, en las 4 direcciones, con el Santísimo quisimos bendecir y pedirle al Señor que se apiadase de nosotros en una situación que, insisto, en esos momentos ni siquiera sabíamos a dónde iba a llegar y qué es lo que iba a promover. Decretos del obispo para cuidar las celebraciones con las medidas sanitarias oportunas, toques de oración a las 12 de la mañana y después en la catedral y después en las parroquias, en la misa de la tarde, donde llamamos a orar. Y por la tarde, después del rezo del Santo Rosario, las vísperas con el Santísimo y la Santa Misa, juntos, como familia, y esto es una buena experiencia de diócesis, rezábamos la oración que el Papa Francisco, interpretando el favor de la Virgen, había pensado para todas las diócesis, y la rezábamos juntos, creciendo entre nosotros el espíritu de familia. Qué importante era la exposición del Santísimo en todas las parroquias. Porque el Santísimo, que es el árbol de la vida plantado en el nuevo paraíso, que es la Iglesia ahora, es la carne de Jesucristo. Es la carne de Jesucristo. Cuando empezamos a discutir si comunión espiritual, si comunión con los sacramentos, claro que hay que entender que hay personas que no pueden salir, que estarán incluso con el decreto que había tomado la Sagrada Penitenciaría, pues
dispensados de acudir a los templos, faltaría más, pero los que podíamos acudir, queríamos comer de los frutos del árbol de la vida, que es el Santísimo expuesto en medio del paraíso, que es la Iglesia, y que ahora se ofrece para todos, para no desfallecer, para no morir de hambre, para no estar como disminuyendo el deseo de infinito y de absoluto que Dios ha sembrado en nuestro corazón, porque lo necesitamos a Él. Movilización de Cáritas y Pastoral de la Salud, salvoconductos, medidas sanitarias, celebración del Corpus en la Plaza de los Santos Niños, el primer Corpus y después el segundo. Le escribí al delegado del Gobierno en Madrid y le dije, no le solicitaba permiso para hacer el Corpus, sino vamos a celebrar el Corpus con estas características en la calle. Y me respondió, por el decreto de libertad religiosa, por la ley de libertad religiosa, usted puede realizarlo según las medidas de sanidad que están previstas en el decreto de alarma, y celebramos el Corpus. Y vosotros diréis, ¿y por qué? O sea, porque tenéis un obispo que es totalmente un inconsciente, un imprudente, un cabezón. No, porque somos un servicio esencial y porque sin Dios en las calles entramos en el secularismo, en la mundanización, y las personas, no hay más que observar las calles como están y mirar al rostro de las personas, desfallecen de hambre, y el buen samaritano no lo puede eso consentir. Y por eso había que sacar al Señor a la calle, como todos los años, con las medidas sanitarias oportunas. Ahora veréis en el vídeo final un poquito cómo fue aquella celebración y cómo fue el segundo Corpus, eso no lo veremos, pero es verdaderamente importante. Y la creación de un verdadero espíritu de familia. He descrito más o menos aquella situación. ¿Qué es lo que estaba en juego en esta pandemia? Es una pequeña reflexión que quiero ahora ofreceros. ¿Qué es lo que estaba en juego en esta pandemia del COVID-19? El puesto de Dios en el mundo y el puesto de la religión en el mundo. Eso es lo que estaba en juego. ¿Podemos arrinconar a Dios? ¿Expulsarlo de la plaza pública? ¿Podemos ser indiferentes a la necesidad de encontrar una palabra sustantiva que genere en nosotros esperanza y que nos habla a un destino para poder afrontar el tema tan duro de la muerte, en la soledad de tantos ancianos y tantos enfermos en los hospitales y en las UCIs? El puesto de Dios en el mundo, y por lo que entendemos la libertad, a veces la llamamos libertad de culto, libertad religiosa, el puesto de la religión en el mundo, que nosotros no arrinconamos el hecho religioso en la conciencia privada del individuo, de tal manera que no tengamos una visibilización y no tengamos una dimensión pública del hecho religioso, y más después de lo que hemos entendido de la presencia de Dios entre nosotros desde la encarnación. Un pequeño salto también en la reflexión. ¿Qué tipo de racionalidad práctica tuvo nuestro gobierno, tuvieron nuestras autoridades y en general tuvimos para responder al hecho de la pandemia? ¿Qué tipo de racionalidad se utilizó? Digo racionalidad práctica porque es la que, diríamos, la razón que toma las medidas para afrontar la vida también en situaciones límites. No me refiero a la razón especulativa que busca la verdad, sino qué tipo de racionalidad para afrontar un tema que era, en este caso, una situación límite. Pues mira, había un reductivismo de la razón. Es no entender que la persona no se agota en las cosas prácticas, en una sanidad que pueda responder a las necesidades de lo que es la salud, en lo que pueda ser la realidad de subsistir, en las realidades necesarias para poder comer, beber, lavarse, tener los medios de comunicación. La persona es un misterio. Y por tanto, la razón, o hacemos caso a Benedicto XVI y la agrandamos, o una racionalidad simplemente de razón instrumental, no es suficiente para hacer frente a lo que es el misterio de la persona. Por tanto, más allá de la razón instrumental, que es la que hace cosas a través de la ciencia y la técnica, y a través de las obras y acciones humanas, necesitamos ampliar y agrandar la razón para hacernos cargo de lo que significa el misterio de ser persona, y lo que significa la realidad, unidad de la persona, cuerpo, espíritu, donde hay un grito que no podemos sofocar en nuestro corazón del deseo de Dios, y es un deseo natural. Después ya cada uno sabrá responder o no, porque la conciencia moral en la persona es un órgano natural,
para darnos cuenta de lo que necesita la persona y ofrecerle la respuesta adecuada. Por tanto, un reductivismo de la razón utilizada simplemente como razón instrumental. Yo ahí, vamos, si tuviéramos tiempo, otras veces lo hemos hablado, habría que volver a leer las grandes, diríamos, palabras de Benedicto XVI en Ratisbona, en el Bundestag, en París con los Bernardinos, e incluso aquí en Madrid, cuando dio una conferencia estupenda sobre la verdad, donde él habla precisamente de esto. Hay que unir fe y razón, las dos alas del espíritu, para abarcar juntas la realidad de lo que es la persona como misterio. Una razón simplemente instrumental no se hace cargo de lo que somos como personas. Y lo que pasó con la pandemia, más allá del reductivismo de la razón, fue un encogimiento de la libertad. No podíamos movernos. Estábamos confinados y se apoderaba de nosotros el miedo. Recuerdo incluso que en los momentos en que era posible salí a dar un paseo por la montaña e incluso se reprochaban a algunas personas de que no llevaban la mascarilla y estaban a 100 metros de distancia. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Una libertad encogida por el miedo, cuando la libertad es un dinamismo inteligente que está anclada en la verdad y en la razón para dirigir prudentemente los actos de la persona. ¿Y cómo lo hace? A través de la virtud. ¿Y qué nos faltaba entonces? Nos faltaba, junto a la prudencia, para saber exactamente cómo teníamos que responder, nos faltaba la virtud de la fortaleza y la virtud de la magnanimidad, que en los momentos difíciles, en los momentos de situación límite, cuando uno verdaderamente está engrandecido por la vida teologal, en la fe, la esperanza y la caridad, junto con las virtudes cardinales, despierta con la virtud de la fortaleza que sabe resistir en el bien ante una situación verdaderamente que se nos venía como dañosa y que nos podía hacer verdaderamente mal. Nos podíamos contagiar. Yo tomé todas las medidas para que se pudieran hacer todos los análisis correspondientes, todos los sacerdotes, y les agradezco todo el trabajo que en ese momento realizamos. Pero no podíamos encogernos en la libertad, porque esto además es una experiencia muy sutil para aquellos que desde lo que llamamos democracias liberales, como no las asienten en la verdad de la persona y en aquello que es perdurable en ella, nos encaminan a totalitarismos blandos, llamadlo como queráis, pero encogidos en la libertad, simplemente para procurar aquellas cosas que nos hacen subsistir o que nos hacen vivir en lo que ellos enfáticamente llaman la sociedad del bienestar. La necesidad de la virtud. Juan Pablo II, ¿cuántas veces lo he recordado? Y lo habéis recordado vosotros. No tengáis miedo. Abrid de par en par las puertas a Cristo, esa es la palabra. Y si yo estoy con vosotros, ¿a quién vamos a temer? Esa palabra, yo para mí como experiencia de sociedad, es muy serio lo que ha pasado, es muy serio lo que ha pasado. Y tenernos a todos sometidos, sin capacidad de movilidad, sin explicación transparente y clara de lo que estaba pasando, con ocultamiento de las verdades, y todavía no las tenemos todas claras. Era una experiencia, diríamos, para tomar nota y después, como Iglesia, saber reflexionar juntos, ¿no? Y lo más grave era el reductivismo de la razón, que no se hace cargo del misterio de la persona, el encogimiento de la libertad, y el reductivismo del bien. El bien es que tiene verdad también. Y por tanto no se puede reducir al utilitarismo, menos todavía al hedonismo, sino que el bien hay que alcanzarlo como bien inteligible, porque la persona es una dimensión, la suya, la razón y la libertad, que son dinamismos inteligentes, para alcanzar la verdad propia del bien que se ejerce siempre, como nos explicaba Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, a través del amor. ¿Cuál es el bien máximo de la persona? Lo que le es útil, lo que le da gozo y placer. No, el bien moral, que es el bien de la persona en cuanto a persona, y en ellos, como cúspide, el bien espiritual. Por eso no podían faltar los auxilios divinos. Es lo que les expliqué a los sacerdotes y está recogido aquí en el primer volumen, en la jornada sacerdotal que tuvimos en la catedral, donde les expliqué por qué tomábamos estas determinaciones y por qué había que acentuar que el bien propio de la persona, específicamente humano, que no lo tiene ningún ser más de la creación, que son inferiores a nosotros, es el bien espiritual. Y ese estaba reclamando y llamando a nuestras puertas para que no faltáramos nosotros.
Por tanto, un concepto reductivo del bien que olvida el bien de la persona en cuanto persona, el bien moral y el bien espiritual, y después un ocultamiento directamente querido de Dios. Ni una palabra, podéis revisar todos los telediarios, podéis revisar todos los informativos, ni una palabra donde se dice presente Dios. Cuando me llamaban de tantos sitios, alguien tiene que hacer un funeral porque son tantas las personas que están muriendo y que todos los días lo vivíamos como un drama. ¿Cuántas personas llaman? Al final nos decidimos hacer, sobre todo porque me golpeó el corazón, porque me murió una de las personas, diríamos, más bellas de este mundo, que es la madre, en este caso general, de las Oblatas de Cristo Sacerdote, la madre Pilar, que murió en el hospital, lo hice yo referencia en la homilía, y sus hermanas no la pudieron ver, ni tuvo asistencia espiritual en el hospital. La madre general de las Oblatas de Cristo Sacerdote. El eclipse de Dios es la peor de las injusticias, porque somos para el cielo. Y os lo digo con toda la fuerza y quisiera poner todavía más énfasis en mis palabras. Somos para el cielo. ¿Cuál es la peor de las injusticias? Cerrar el cielo a las personas. Más que la guerra, evidentemente, más que la pobreza, evidentemente. ¿Es que pasa? Que la guerra y la pobreza son males y durísimos, de los peores que hay. Pero leed a Benedicto XVI, cuando en Jesús de Nazaret dice, ¿y qué trajo Jesucristo al mundo? Porque no ha arreglado el problema de la pobreza, ni ha arreglado el problema de las guerras, ni ha arreglado el problema del hambre. Dice, nos ha traído a Dios, que es la verdadera justicia, queridos amigos. Sin Dios somos seres para la muerte. Y la muerte es nuestro pastor. Y esto es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, que es una sociedad tremendamente nihilista, que camina gozosamente hacia la nada. Es verdad que vivió un shock y vivió una situación especialísima que podía haber derivado de una manera o de otra. Yo entiendo que el Señor, como decía don Juan Manuel Cabezas en la introducción, sacará de este mal bien. Algo se está moviendo en la sociedad y algo se está moviendo en la Iglesia, para que vaya, diríamos, apareciendo por todas partes pequeñas realidades que, siendo pequeñas, cualquier día cristalizarán y emergerán con la presencia de un pueblo que lleva en su corazón la esperanza, para que no le falte a nuestro pueblo lo único necesario en este caso, que es Dios. Por tanto, hemos vivido una pandemia en una época de laicismo extremo y de secularismo. Bueno, pues ahora entremos un poquito rápidamente en los libros, que para eso hemos venido, para la presentación de estos 3 libros, ¿no? La importancia de la palabra de Dios y las homilías. Es que la palabra de Dios no es una palabra simplemente que descanse en nuestras capacidades de entender las cosas, de promover las cosas que podamos con las fuerzas nuestras. No, la homilía está centrada toda ella en la palabra de Dios, cuyo testimonio más relevante es la revelación, y por tanto leemos la Escritura y la proclamamos según la tradición de la Iglesia y la predicamos. Por tanto, las homilías no eran simplemente palabras de consuelo fácil, sino eran palabras que tienen, diríamos, una carga, porque detrás de ella va Dios mismo. Por eso llamamos palabra de Dios, va el Espíritu Santo, que golpea los corazones y que llama a las personas y genera en ellos esperanza. Qué bien lo explica Benedicto XVI en Verbum Domini, cuando después del sínodo sobre la palabra de Dios llega un momento en que se hace cargo del carácter performativo de la palabra. La palabra, si llega al corazón y es aceptada desde la fe, cambia la vida. Cambia la vida. Esta es la fuerza de la palabra, y la palabra humana también, en cierto modo. Pero la palabra de Dios tiene una fuerza y una carga porque es inspirada por el Espíritu Santo, y detrás de ella viene Dios mismo. Y si toca el corazón de las personas, cambia su vida. Por eso, las homilías no tienen más explicación que hacer eco, pasándolo por la palabra de cada uno y por su propia experiencia, para después poder transmitir aquello mismo. Yo le decía siempre a la Santísima Virgen antes de empezar a hablar, me pensaréis vosotros que yo concienzudamente estaba todo el día redactando las homilías. No es así, no es así. Yo le decía a la Santísima Virgen, os lo digo siempre, habla tú por mí, habla tú por mí. Siempre a tenor de los textos que se nos proponen como primera lectura, como salmo, como evangelio, como segunda lectura, habla tú por mí. Porque ella es la verdaderamente oyente de la palabra y que la tuvo en su seno. Y la Iglesia lo tiene. Y lo que tiene que hacer,
animada por el mismo Espíritu, es transmitir la misma palabra y en su carne para que pueda llegar al corazón de las personas. Por eso la predicación había que procurar con ella volver a colocar a Dios en el centro, porque Dios así había sido expulsado de la plaza pública y con pretensión de expulsarlo de la conciencia de las mismas personas. Insisto, podéis leer a Julián Marías en una de las cosas más bonitas que ha escrito él, decía, la peor injusticia que se puede hacer para una persona, lo he dicho antes, es cerrarle el cielo. ¿Y qué hace una homilía? Pues despertar el corazón, anunciarle la esperanza del cielo, y eso no significa fuga de nuestro mundo, eso no significa dejar de atender las necesidades imperiosas de cada persona. Pero a mí me partía el corazón, y ya habéis visto, porque las imágenes ocultaban mucho. Pero también ahora ya los podéis ver igual, ancianitos con su carrito yendo a Mercadona solos. Dios mío, qué sociedad, qué sociedad. Y siempre se nos insistía lo que estaba pasando en las residencias, allí donde nuestros mayores, más allá de lo que significa el bien de la familia humana, estaban allí pues viviendo una situación extrema, a veces solos y llegados a la muerte con soledad, diríamos, amarga. Generar esperanza, este era el fin de las homilías que íbamos pronunciando cada día, y gracias a Dios pudimos hacerlo durante el tiempo que duró el decreto de alarma. De lo poco que he hecho yo en la edición concreta de estos libros era poner los títulos. Digo, bueno, haced vosotros lo que podáis con el texto hablado, lo recomponéis como podáis, y yo sí os digo que el primer texto tiene que ser un texto de Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Porque eso es una experiencia personal y esto es una riqueza que debemos al Concilio Vaticano II. O sea, la Iglesia Católica ha sido siempre más del catecismo que del trato directo de los fieles con la palabra de Dios, la revelación en la Escritura, por distintas razones históricamente que son comprensibles. No en la primera etapa de la Iglesia, pero sí desde la Reforma había ahí, diríamos, como un déficit que la Dei Verbum puso en consonancia con lo que significa la riqueza para los fieles de vivir de la palabra de Dios con su testimonio supremo que es la Sagrada Escritura como revelación y la tradición. Entiendo que eso es un bien enorme y la riqueza que hoy ha dado, es decir, la abundancia de palabra de Dios y de la Sagrada Escritura en las celebraciones de los días, en los 3 ciclos y en las celebraciones del domingo, es algo que venía a hacer efectiva esa palabra de Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, que esas palabras entran por el oído, pasan por la mente, pero inmediatamente alcanzan el corazón. Y es como, dice el Salmo, como una lluvia que a esta tierra reseca, agostada y sin agua que somos nosotros, viene a aliviarla, viene a consolarla, viene a darle fecundidad. Y esa es la homilía. Y esa es la palabra de Dios predicada o proclamada en la Iglesia. Y palabra y sacramento van unidos, porque es Jesucristo que nos habla, que nos promete y que nos da en los sacramentos lo mismo que ha prometido en la palabra que hemos proclamado y que ha sido explicitada en la homilía, pasándola el sacerdote por la propia experiencia de un hombre orante y un hombre de fe que tiene que verter a sus hermanos aquello mismo que le ha dado a conocer la meditación de la palabra de Dios. Por eso el primer título, cuando encontraba palabras, hacer la experiencia. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Segundo título, el Señor es mi luz y mi salvación. Es lo que necesitábamos nosotros en esos momentos. Es decir, en la oscuridad, ahora veréis en el vídeo, hay un momento en que aparece toda la ciudad de noche, en la oscuridad y en lo que significa el eclipse de Dios, necesitamos una luz. He explicado muchas veces que a veces esa luz, por el testimonio cristiano, con que haya un faro, sabemos a dónde tenemos que ir. Y esa es la, diríamos, grandeza de los santos, que en medio de la sociedad son una luz que viene a alumbrar lo que es ese eclipse de Dios, ese ocultamiento de lo trascendente y definitivo y de lo que nos aboca a la verdadera vocación que es de destino eterno para toda la eternidad, gozosa con Dios y con comunión con María y con todos los santos. El Señor es mi luz y mi salvación. Recordad otra homilía que fue verdaderamente significativa en otra etapa de mi vida aquí en Alcalá. Solo en Dios descansa mi alma. Solo en Dios descansa mi alma. Y el tercer título es Lámpara es tu palabra para mis pasos, que viene a reflejar lo mismo.
lámpara es tu palabra, encender una lámpara es lo que pretendíamos nosotros con los templos abiertos y con la predicación diaria y con el ofrecimiento de los sacramentos, particularmente en este caso, pues la confesión y la comunión. Y el acompañamiento reducido, en la medida en que se pudo hacer, de la misa exequial y del enterramiento de las personas que iban muriendo. Es verdad que esta palabra, también lo decía don Juan Manuel, y con esto voy concluyendo, iba hilada con los acontecimientos que estábamos viviendo. Por tanto, y dentro de la homilía, más allá de lo que significa la explicitación pasada por la propia experiencia orante de quien predica de la palabra de Dios, iba hilada con los acontecimientos. Yo cada día empezaba la homilía resaltando aquellas cosas que se iban sucediendo. Y a la vez, acontecimientos de lo que estaba pasando, iluminados con la palabra de Dios. Y con la doctrina de la Iglesia que está expresada y organizada sistemáticamente en el catecismo. Y ahí veréis cómo a veces empieza con cualquiera de las realidades de la fe cristiana, sea de la parte más dogmática del credo, bien sea de la parte de los sacramentos o de la parte moral o incluso de la dimensión orante, la parte final del catecismo. Hilar los acontecimientos con la palabra de Dios que ilumina lo que estamos viviendo y ofreciendo a los fieles también un repaso en un tiempo en que vivíamos todos confinados en casa de aquello que es más fundamental en la doctrina cristiana. Y ofrecer, con esto acabo, los auxilios divinos. Bueno, pues ahí tenéis los 3 libros, los podéis adquirir. Yo agradezco enormemente tanto a don Jesús como a don Juan Manuel Cabeza que ha tomado esta iniciativa y a todos los que han hecho. Está lleno de puntos y comas, porque a ver cómo se traslada un texto que está dicho oralmente puesto por escrito, porque de alguna manera hay que hilar las cosas y supongo que habrá pues en algún momento pues algún déficit o alguna repetición. Forma parte. Concluyo. Los momentos que estamos viviendo ahora, y no me refiero solo a la pandemia, ni me refiero solo a lo que está pasando en Alemania, lo que pueda pasar en Suiza, lo que pueda pasar en tantas realidades de nuestro mundo, son momentos verdaderamente muy serios. Y necesitamos de nuevo echar el ancla al cielo para que sostenga bien la nave de la Iglesia. Son momentos en que se nos reclama poder verdaderamente responder a esta situación de crisis de fe, cuando no de apostasía silenciosa, como decía Juan Pablo II, en Europa. Si esto fuera cualquier cosa, bueno, pues diríamos, bueno, puede ser de esta manera o puede ser de otra. No, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Suiza, lo que está pasando en tantos sitios es una crisis profunda de fe. El lenguaje de Benito XVI, mundanización. Cuando yo de niño aprendí con vosotros que 3 son los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Y por tanto, mundanización significa darle la soberanía a aquel que no nos va a llevar a buen puerto. Y hoy necesitamos la voz profética de la Iglesia, si es que nosotros el empeño necesitamos. ¿Y cómo? A través de vuestra carne, queridos amigos. Sacerdotes que estáis presentes aquí, vida consagrada y fieles laicos. A través de vuestra carne, a través del testimonio de los santos. ¿Qué pasaría en la peste bubónica en 1519? Pues que algunos sacerdotes de la catedral, de la magistral, se contagiarían. Yo pasé 2 veces el COVID, pues bueno, pues así estamos, ¿qué pasa? El Señor no quiso que tuviera yo síndromes así o síntomas así un poco difíciles, pero, insisto, es momento de tomar muy en serio la evangelización, el verdaderamente tomar conciencia del momento que estamos viviendo y, puestos a salir a la calle, como nos pide el Papa Francisco, salir con una clara identidad. Y el aspecto formativo de nuestros fieles laicos es muy importante en los temas que he ido nombrando y todo aquello que pueda ser un déficit ahora mismo de lo que es la propia persona, lo que es el organizarse de la persona en la familia y desde ahí en la sociedad con la doctrina social de la Iglesia. Es el momento en que vosotros, queridos fieles laicos, tenéis que responder a esta situación que es agónica. Que es agónica. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con matrimonio es impensable. En el momento en que lo hizo, lo que acaba de hacer con la eutanasia es impensable. Lo que han hecho con estas leyes últimas es impensable, es un destrozo de lo que significa la persona humana. En nombre de la justicia, porque son leyes, y se entiende que desde el sistema jurídico se está proponiendo como verdad y como bien aquello mismo, que están con una falsedad enorme y que puede
verdaderamente engañar a tantas personas. Me había propuesto llegar hasta las 9 y hemos llegado. Muchísimas gracias, un abrazo a todos vosotros. Y ahora las hermanas van a poneros un pequeño vídeo que dura 2 minutos y medio y después ya podemos bajar. Don Jesús os dirá la palabra y haremos un responso. Que os quiero mucho y ánimo, que el Señor está con nosotros. La situación que ha creado en España la pandemia del coronavirus es una situación límite. Es la primera experiencia en toda mi vida. Y en las situaciones límites es cuando nosotros hemos de acudir más a Dios. Señor, misericordia. Señor, misericordia. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Esta es una situación que nos hace ver nuestra precariedad, necesitamos de la asistencia divina, necesitamos siempre pedir perdón por nuestros pecados y es un momento para acrecentar también la oración en nuestras familias, en nuestras parroquias. Yo he decidido que nuestros templos continúen abiertos para que los fieles puedan verdaderamente tener la asistencia divina, poder encontrarse con los sacerdotes para la confesión, para recibir los sacramentos. Líbranos, Señor. De todo pecado, Líbranos, Señor. de tu ira, Líbranos, de Señor. la muerte súbita y imprevista, Líbranos, Señor. de las asechanzas del demonio, Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Santísimo Sacramento del altar, nos ponemos a tus plantas soberanas y te pedimos, junto a María Santísima, que no nos dejes de tu mano, que no pases de largo, que esta tarde sea recordada como la tarde en que floreció en medio de nuestro suelo desértico un vergel que solo hace posible tu gracia y los dones que nos llegan a través de tu bendición y de tu amor. Por su magisterio. Pensaba ahora que si en alguna ocasión la humanidad vuelve a vivir una situación semejante a la que hemos vivido, los pastores y los fieles del futuro podrán encontrar en estas homilías cuál fue la respuesta de la Iglesia que peregrina en Alcalá de Henares, de la misma forma que usted encontró en aquel documento cuál fue la respuesta de los canónigos de la magistral ante la peste bubónica de 1519. Fue llevar a todos el auxilio de Cristo. Por eso, muchas gracias, y muchas gracias a don Juan Manuel Cabezas, a los misioneros de la Santísima Trinidad y a todas las personas a las que ha nombrado antes, que habéis colaborado en este proyecto, porque esto permitirá que el fruto de estas homilías permanezca en el tiempo, porque aunque no lo pensemos, las cosas permanecen más en los libros que en YouTube. En YouTube no sabemos dónde terminarán, pero tenemos libros muy antiguos, entonces pues dentro de mucho se podrán seguir leyendo. Así que muchísimas gracias y esperamos que todo este magisterio quede no en las estanterías, sino en nuestros corazones, es decir, que lo leamos y se haga vida en nosotros. Vamos a terminar, como bien quería don Juan Antonio, rezando un responso por las víctimas de la COVID-19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Venid en su ayuda, santos de Dios, salid a su encuentro, ángeles del Señor. Recibid sus almas y presentadlas ante el Altísimo. Cristo, que os llamó, os reciba, y los ángeles os conduzcan al regazo de Abraham.
Recibid sus almas y presentadlas ante el Altísimo. Concédeles, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Recibid sus almas y presentadlas ante el Santísimo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro, que estás En el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libra, Señor, sus almas de las penas del infierno. Descansen en paz. Oremos. Oh Dios, que concedes el perdón y quieres la salvación de los hombres, te rogamos que por la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos, concedas la bienaventuranza a tus hijos a quienes llamaste de este mundo y consueles a todas sus familias. No los abandones en manos del enemigo, ni te olvides de ellos para siempre, sino recíbelos con tus santos ángeles en el cielo, su patria definitiva. Y porque creyeron y esperaron en ti, concédeles para siempre las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que paséis una buena noche.